a esta sesión. Para mí es bastante grato siempre contar con vuestra presencia, contar con esta sesión que sábado a sábado tenemos en horas de la noche. Gracias también a los que se conectan con sus cámaras, gracias doctor Aurelio, y a todos los que me hacen el honor de estar también presentes, no solamente con su nombre, sino también con su imagen. Gracias a ellos. Doctor Miguel Arias también se integra con nosotros, muy bien. Entonces, hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema que particularmente me agrada bastante, que es el tema de la teoría del caso. El tema de la teoría del caso y el tema de la valoración de la teoría del caso por parte del juez. Bien, entonces, sin más preámbulo, entramos en cuento. Y entramos en cuento haciendo algunas afirmaciones y hoy día vamos a tener una sesión bastante interactiva, así que los doctores que se están conectando, quiero que estén despiertos todos, quiero que participen, quiero que se involucren y quiero que esta sesión esta noche valga la pena. ¿Sí? Los doctores que están terminando de ponerse bonitos, de peinarse para salir en cámaras, los voy a esperar, no se preocupen. ¿De acuerdo? Así que mi idea es que interactuemos, que intercambiemos puntos de vista. Gracias, doctor David, doctora Pilar, muy bien por conectarse de esa manera también con su respectivo video. Muy bien. Cuando hablamos de la teoría del caso, estamos hablando, primero que todo, de una herramienta de trabajo. Estamos hablando de una metodología de trabajo. No estamos hablando de una forma o método de administración de justicia. No, señor. Estamos hablando de una herramienta de trabajo, que es distinto a hablar de una forma de administrar justicia. La forma de administrar justicia, teoría del caso, es la que tienen los modelos adversariales. Esto es 2 investigaciones, luego de cada investigación, la investigación que hace por separado primero la fiscalía y luego la defensa, arrojan resultados, explicación de la investigación de la fiscalía, explicación de la investigación de la defensa respecto a lo que pudo haber ocurrido en el pasado. 2 versiones, 2 puntos de vista, 2 formas de ver el pasado, la que tiene la fiscalía y la que tiene la defensa, luego de que cada uno hace su respectiva investigación. Las 2 teorías del caso se presentan ante el gran jurado, ante el jurado de juicio, perdón, y el jurado de juicio elige una de las 2, elige la mejor explicación, la explicación más creíble, la explicación más coherente, la explicación más presentable. Y esa es la que queda. Ese modelo no tenemos en el Perú. Primero, porque en el Perú no tenemos 2 investigaciones, tenemos solo una. Segundo, porque en el juicio no es una competición de 2 teorías del caso, sino en el juicio discutimos una acusación. El fiscal lleva al juicio una acusación y en el juicio lo que se discute es la acusación del fiscal. Así que no, en el Perú no hay 2 teorías del caso en el juicio para que el juez elija una de las 2. Eso no es nuestro modelo. Ese es el modelo de los gringos. Ese es el modelo de Puerto Rico. Ese es el modelo de los países adversariales. Se presentan al juicio 2 teorías del caso y el juez se decanta por una de ellas. El juez elige una de ellas. Si es juicio por jueces o si es juicio por jurados, el jurado elige una de ellas. Y esa es la mejor explicación. El relato ganador. La versión más creíble. Ya, eso no tenemos en el Perú. Eso no existe en el Perú. Ese modelo no es de recojo en el Perú. Lo digo creo que por 10ª vez en este curso. ¿De acuerdo? Ese no es nuestro modelo. El otro día un colega me decía, pero a mí me parece mejor, me parece más bonito, más interesante. Además, yo he estudiado litigación para eso. Perfecto, Cholo. ¿Te gusta tanto? ¿Has estudiado para eso? ¿Te has formado en temas adversariales?
Mira, la embajada de Estados Unidos queda y le di la dirección para que saque su visa y se largue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente le toca trabajar en Puerto Rico, Estados Unidos. Acá no es nuestro modelo. Si quieres chambear acá como abogado o como fiscal, tienes que trabajar con nuestro modelo. Y nuestro modelo es un modelo de una investigación única. Investigación única que termina con una decisión que toma el director de la investigación, que es el fiscal, de acusar o sobreseer. Si el fiscal decide acusar y la acusación está suficientemente bien hecha como para pasar control de acusación y pasa control de acusación, llegamos al juicio. ¿Qué se discutimos en el juicio? ¿Qué se discute en el juicio? Se discute esa acusación. Por lo tanto, en nuestro modelo en el Perú, no hay dos teorías del caso en el juicio. En el juicio hay una acusación que presenta el fiscal. Y eso se discute en el juicio. La acusación del fiscal. No hay dos teorías del caso. Hay la acusación del fiscal y sobre eso se discute. Respecto de la acusación del fiscal, la defensa puede allanarse, en cuyo caso habrá seguramente una conclusión anticipada del proceso. Pues, el fiscal expone oralmente su acusación cuando hace su alegato de apertura, le preguntan al procesado si acepta esa imputación que le hace el fiscal. Si el procesado acepta, opera la conclusión anticipada y terminamos el juicio por conclusión anticipada. Primera posibilidad. Respecto de la acusación, el procesado se allana. Acusación oralizada, alegato de apertura del fiscal, preguntan al acusado si acepta, el procesado acepta, terminó el tema. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Segunda posibilidad. El acusado ejerce su derecho a guardar silencio. No dice nada. Y el abogado menos. Segunda posibilidad. ¿Qué vamos a hacer en el juicio entonces? Discutir únicamente la acusación. El abogado no tiene teoría del caso, el abogado no tiene versión, el abogado no tiene explicación de lo que ocurrió. El abogado simplemente se para y le dice al juez: señor juez, mi cliente es inocente. La inocencia se presume. Por lo tanto, señor juez, la inocencia se presume y el fiscal en este juicio no la va a poder romper. Porque si bien es cierto, es una presunción juris tantum, el fiscal no va a poder traer prueba que rompa la presunción de inocencia de mi cliente. Por lo tanto, al final de este juicio, usted va a absolver a mi cliente porque el fiscal no va a poder demostrar que mi cliente ha cometido un delito. Punto. Defensa negativa. Se acabó. Otra posibilidad. Una tercera posibilidad. El abogado dice: señor, ofrezco medios probatorios. Y el juez le pregunta: ¿para probar qué? Y el abogado dice: no son para probar nada. Son medios probatorios de desacreditación. O sea, los testigos que estoy ofreciendo, todos los medios probatorios que estoy ofreciendo no son para acreditar nada. Es para restar credibilidad a los testigos y a los peritos de la fiscalía. Yo no pretendo probar nada. Lo único que estoy ofreciendo es prueba contra prueba. ¿Para qué? Para tumbarme credibilidad de sus órganos de prueba, de sus fuentes de información que está trayendo al juicio. Es otra posibilidad del abogado. No va a probar nada. Está yendo únicamente a destruir. Prueba contra prueba. ¿Ven? Ya van tres posibilidades. O acepta la acusación, o guarda silencio y se alega presunción de inocencia. Se trae prueba contra prueba, pruebas únicamente de destrucción, de refutación. Cuarta posibilidad. El abogado dice: mi cliente se dedica a la venta de mascarillas, señor. Mi cliente vende todo tipo de productos para la pandemia. Y mi cliente, como se viene una tercera ola, el día de los hechos estaba en la China comprando lo que vende. Y en este juicio probaremos que mi cliente estaba en la China. ¿Eso es teoría del caso? No. Eso no es una explicación de lo que pasó. Eso es una coartada. Mi cliente no estuvo en el Perú.
Mi cliente no tiene el don de la ubicuidad. Mi cliente estuvo fuera. Eso es una coartada. Puedes venir también con una coartada. Esa es la cuarta posibilidad. Traes una coartada. Quinta posibilidad del abogado defensor. El abogado defensor viene y dice, señor juez, sí pues, es verdad, mi cliente mató a Perico de los Palotes. Es correcto. Mi cliente cometió el hecho que el fiscal dice, lo mató, ¿cierto? Pero hubo una causa de justificación, pues señor. Mi cliente actuó en legítima defensa. Hubo una causa de inculpabilidad. Mi cliente actuó en un estado de necesidad exculpante. ¿Estamos? Quinta posibilidad. Se alega una causa de justificación o se alega una causa de exculpación. Se admite lo que el fiscal imputa, pero se alega una causa de justificación o exculpación. En cuyo caso, la defensa tendrá que probar. Entonces, miren, el único supuesto en el que la defensa no prueba nada es cuando ejerce su derecho al silencio. ¿Por qué? No va a probar nada, pues no está afirmando nada. Entonces, en la posibilidad de que la defensa ejerce derecho al silencio, la defensa no tiene que probar nada. Pero si la defensa trae prueba contra prueba, tendrá que actuar su prueba contra prueba. Si la defensa trae una coartada, tendrá que probar su coartada. Tendrá que traer pues el certificado de migraciones, tendrá que traer lo que ha hecho en la China, la foto de su cliente en algún barrio chino con su periódico chino de la fecha, ¿cierto? Abrazando al chino que le vende los productos. Ya está. Tendrá que probar eso. Lo otro, cuando el abogado alega una coartada, tendrá que probar su coartada o tendrá que probar su causa de justificación o de exculpación. Si dice legítima defensa, le tocará probar los elementos de la legítima defensa. Si dice falta de imputación objetiva por imputación a la víctima, actuación a riesgo propio, tendrá que probar los elementos, hechos que encuadran los elementos de esa causa de atipicidad o de esa causa de justificación o de esa causa de exculpación, lo que alegue. Entonces, siempre el abogado va a tener que probar estas cosas. Y la última posibilidad, la sexta posibilidad de un abogado en juicio, ¿cuál será? La sexta posibilidad de un abogado en juicio será que alegue una versión distinta a la del fiscal de cómo ocurrieron los hechos. Una explicación diferente, una explicación distinta. ¿Eso qué es? Yo no fui, fue TT. ¿Qué quiere decir? Mi cliente no lo hizo el vecino. ¿Se entiende? Y eso casi nadie usa, pues. ¿Por qué? Porque no se olviden de una cosa, el abogado defensor no tuvo una investigación propia. El abogado defensor no tuvo todo un equipo de investigadores a su disposición. El abogado defensor no tuvo la maquinaria del Estado que la Fiscalía tiene con criminalística, peritos, medicina legal. No tuvo eso el abogado defensor. Entonces, si no tuvo eso, ¿de dónde va a traer una explicación distinta a la del fiscal? A los que me hablan de que en el Perú se aplica el modelo teoría del caso, le digo, ubícate. En Chile, en Puerto Rico, en Estados Unidos, la defensa tiene toda una infraestructura, tiene todas las condiciones como para hacer una investigación paralela a la de la fiscalía o posterior, en la más de las veces. En esa medida, pueden traer una explicación diferente a la del fiscal, ¿cierto? En el Perú no. En el Perú la investigación solo la hace la fiscalía, con participación de la defensa, sin duda, pero la investigación la hace y la dirige la fiscalía. Y esa investigación es única, y es para los dos, y ahí citar una acusación sale de allí. Por lo tanto, con eso empiezo. Ese es nuestro modelo. Así litigamos en el Perú. Doctor, pero yo he estudiado en modelos adversariales, yo me he especializado en alegatos de apertura, en todo lo que es alegatos, en todo lo que es presentación, en todo lo que es lema, en todo lo que es litigación adversarial, doctor. Yo he estudiado mi maestría en Estados Unidos. Te felicito, hermano. Algo de eso te va a servir en el Perú, pero no creas que todo.
Algo de eso te va a servir, pero no creo que todo. ¿Por qué? Porque en esos países, cuando se litiga para presentarle al jurado una mejor explicación, una explicación más creíble, una explicación más vendible. Relato ganador, así se litiga en esos países. Y el jurado lo que hace es elige o la versión de la fiscalía o la versión de la defensa. Y el jurado dice culpable o no culpable. Pero ¿cuál es el gran problema de esos países? Que cuando el jurado decide culpable o no culpable, cuando el jurado decide culpable o no culpable, el jurado no motiva. Dice esa palabrita y no dice más nada. Cuando le preguntas al jurado, ¿por qué culpable? O cuando le preguntas al jurado, ¿por qué no culpable? Te responden así, porque sí. ¿Pero qué razones te llevaron a decidir eso? Y todos los del jurado responden en coro. Las razones nos las guardamos para nosotros mismos. Nuestra convicción es íntima. Eso queda en mí. ¿Estamos? En el Perú no es así. En el Perú al juez que me diga que las razones por las que te declara inocente o te declara culpable se las guarda para así lo votan en el día. Porque en el Perú cuando el juez decide, tiene que motivar su decisión. Tiene que explicitar sus razones por las que declaró culpable o inocente. Tiene que establecer toda una justificación interna y externa en su decisión. Y en el Perú se resuelve por mayoría. Basta que haya 2 votos y estás con tu cadena perpetua en el penal cumpliendo tu pena. Mientras que en los sistemas de jurados no hay mayoría. Los jurados resuelven siempre por unanimidad. Y en esos modelos adversariales se cree que como los jurados han resuelto todos por unanimidad, no necesitan motivar. Porque si todos los miembros del pueblo han decidido al unísono, es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ven? Esto no es en el Perú, pues, ¿o sí? En el Perú no es así. En el Perú no es así. En el Perú te vas a la cárcel con mayoría, 2-1 y estás preso. ¿Por qué? Porque en el Perú lo que vale no es la unanimidad. En el Perú lo que vale es la motivación. Lo que vale es la valoración. Lo que vale es la justificación. Así que cuando litigas en el Perú y eres fiscal, tienes que llevarle al juez una acusación que el juez no solamente la crea, no solamente le llegue al corazón, sino que la pueda motivar, que la pueda hacer suya y reproducirla en su sentencia. Eso tiene que hacer el juez en el Perú. Cuando cree en la acusación, la tiene que reproducir y tiene que hacerla suya porque tiene que motivar su decisión. Igual, cuando la defensa le genera al juez convicción, la defensa tiene que decirle al juez algo tan contundente como para que el juez lo ponga por escrito. Y el juez le dirá, está probado los elementos de exclusión de imputación objetiva, ámbito de protección de la norma. Por esto, por esto, por esto y por esto. Están probados los elementos de la legítima defensa. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ven? Tendrá que motivar así. Entonces, litigar en el Perú, no estoy hablando mal de los modelos adversariales, pero litigar en el Perú es más difícil que litigar en un modelo adversarial. Porque en un modelo adversarial, tú litigas a persuadir, tú litigas a convencer, tú litigas a que el jurado te crea, se conmueva. Por eso es que los fiscales y los abogados defensores en esos modelos adversariales usan diapositivas, usan maquetas, llevan evidencia demostrativa, se tiran al piso, saltan encima de la mesa, lloran, porque buscan ¿qué? Persuadir,
conmover, llegar al corazón del jurado. ¿De acuerdo? En el Perú no te sirve de mucho llegar al corazón del juez. En el Perú tienes que llegar a su razón, porque en el Perú el juez, así su corazón les diga que sí, su razón también le tiene que decir que sí, porque tiene que plasmar en un documento razones. ¿Estamos? Doctor, y si no plasma en un documento razones, su sentencia es nula, porque cuando no hay motivación, la sentencia es nula. Doctor, y si plasma razones y las plasma mal, lo suspenden 6 meses o lo votan. ¿Recuerdan a los jueces de Ica que pusieron entre sus razones que la señorita había usado una ropa interior roja con encaje, por lo tanto, quería tener sexo? Esa gracia de poner ese razonamiento en su sentencia les costó la suspensión, sino la destitución. Por lo tanto, un juez piensa 2, 3, 5 veces antes de escribir algo en su sentencia, porque eso le podría costar carísimo. Entonces, litigar en el Perú no es tan fácil, pues. No es tan fácil, porque vas a motivar. Y cuando motivas, tienes que motivar sin prejuicios. Miren cómo se tumbaron la sentencia de Abencia Mesa. Se tumbaron la sentencia de Abencia Mesa por una sencilla razón. En la motivación, la sala penal, ¿qué puso? Que Abencia había admitido que era lesbiana. Y como Abencia era lesbiana y las lesbianas eran violentas, Abencia era violenta. Y el TC que le dijo, disculpa, ese es un prejuicio, esa no es una máxima de la experiencia. Eso demuestra tu criterio homofóbico. No demuestra que existe una máxima de la experiencia. Eso demuestra que eres homofóbico, que odias a los homosexuales, a las lesbianas. Eso demuestra tu razonamiento. ¿Ven? Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que escribes en una sentencia. Por eso es que litigar en el Perú es bien distinto. Los jueces no se guardan las razones para sí en el Perú. Los jueces las explicitan, las fundamentan, las motivan. Eso es un punto de partida con el que yo siempre empiezo cuando voy a hablar de teoría del caso. Sin embargo, esa herramienta de trabajo, esa herramienta metodológica llamada teoría del caso es muy importante. Es más, yo he escrito un libro sobre eso, sobre la herramienta metodológica teoría del caso. ¿Y por qué me gusta esa herramienta metodológica teoría del caso? Porque te ayuda a fundamentar una sentencia, pues. Porque te ayuda a presentar un caso. Porque te enseña a trabajar de manera ordenada. Y porque sigue un esquema, ese método de trabajo, muy parecido al de nuestro código. Porque nuestro código, ¿qué te dice? La acusación. ¿Qué es la acusación? La acusación es lo que se va a discutir en el juicio o no. La acusación es lo que se va a discutir en el juicio. Y el 349 de nuestro código, cuando me voy a nuestro código y me voy al 349, ¿qué me dice nuestro código en el 349 de la acusación? ¿Qué me dice? Me dice, y voy a leer algunos parrafitos, miren lo que me dice. Me dice 349. La acusación debe contener, miren, voy a leer literal, ¿eh? Para que no digan que estoy poniendo o quitando cosas. Dice nuestro código, artículo 349, dice, la acusación será debidamente motivada y contendrá datos de identificación del imputado. B, esto es lo que me gusta, letra B, ¿qué dice? Relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Y no queda ahí. Dice, con sus circunstancias precedentes, con sus circunstancias concomitantes y posteriores. ¿Qué más?
Si son varios hechos separados y detallados. ¿Y qué más dice? Participación que se atribuye al imputado. ¿Y qué más dice? Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. Etcétera, etcétera. Entre otros requisitos. Pero de eso quiero hablar. Por lo tanto, en una acusación yo no puedo poner nada genérico. Yo no puedo poner nada impreciso. Yo no puedo poner nada vago. No puedo poner nada ambiguo. En una acusación yo tengo que nivel, así, nivel Dios de exhaustividad. Así tengo que apuntar. Y eso se justifica porque ya terminó la investigación, pues. Eso se justifica porque ya el fiscal dirigió una investigación con ayuda de la policía. Dirigió una investigación con todo su equipo de medicina legal, criminalística, ¿cierto? Entonces, ya pues, mira, tuviste tantos meses de preliminar, preparatoria, hiciste todo eso, ya tráeme algo digerible, ¿no? ¿O no? Ahí se aplica el principio jurídico, no te pases. Tampoco, ¿cierto? Tráeme algo vendible. Entonces, así tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo primero que le tiene que traer el fiscal al juez? Hechos, ¿cierto? Hechos. Hechos. Y lanzo la primera pregunta de la noche. Si el fiscal en su acusación le tiene que traer al juez hechos, ¿qué es un hecho? ¿Qué es un hecho? ¿Quién me da una opinión? Cefocap, le habilita el micrófono, yo también. ¿Quién me define qué es un hecho? Es un acto, una circunstancia Muy bien, ¿qué más? que se define en el tiempo, en el espacio. Perfecto, el hecho es un acontecimiento. Muy bien. Una circunstancia. Muy bien. El doctor ha dado las dos vertientes de un hecho. Excelente. Primera vertiente del hecho, circunstancias, eventos, sucesos, acontecimientos. Ese lado. Y el otro lado, características. Un hecho también es una característica. ¿Cierto? Y cuando yo llevo un caso, tengo que llevar hechos, acontecimiento y hechos, características. No solo un hecho son acontecimientos, eventos, sucesos, también un hecho son características. ¿Que tienen que ver con qué? Con personas, que tienen que ver con cosas, que tienen que ver con instituciones, con entidades. Eso es un hecho. ¿De acuerdo? ¿Quién me pone un ejemplo de un hecho? Tengo 70 personas en esta sala. Tengo el honor de tener 70 personas. Por lo tanto, puedo preguntar que me den un hecho. A ver, adelante, doctora Maritza. Muchas gracias. Un hecho. Un hecho sería, por decir, un delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Sería que eh, podríamos decir circunstancias que el imputado o el denunciado transitaba o manejaba su vehículo por la avenida, supongamos que acá en Huaraz, ¿no? En Ancash, por la avenida Luzuriaga, en horas de la noche, estuvo conduciendo su vehículo en estado de ebriedad y se dieron cuenta los efectivos policiales y intervinieron al vehículo de placa tal. ¿Eso podría ser, doctor? Sí, muy bien, pero hay un pequeño detalle en lo que has narrado. Vamos, el hecho, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo me dice que tiene que ser los hechos la acusación? Me dice que tiene que ser preciso, ¿cierto? Concretos, detallados. Y entonces, ¿qué tiene que decir? El hecho. El 6 de agosto del 2017 a las 3 de la tarde, en circunstancias en que Frank Almanza estaba conduciendo su vehículo por la calle Trinidad y Tobago, ¿cierto? Fue intervenido por un patrullero de la Policía Nacional del Perú, de la delegación San Borja, suboficiales tal y cual. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿cuál fue el problema en su teoría del caso, doctora Maritza?
dijo que estaba conduciendo en estado de ebriedad, y eso no es un hecho. Esa es una conclusión. ¿Cuál es el hecho? Estaba conduciendo el vehículo. Y como conducía el vehículo zigzagueante, y como conducía el vehículo habiéndose quedado dormido en el semáforo, fue intervenido por los miembros del patrullero antes mencionado, quienes le sintieron aliento alcohólico. Y ante esa evidencia que ellos sintieron aliento alcohólico, lo condujeron a la comisaría del sector, luego de pasar su dosaje etílico en la avenida tal. Se le encontró 0.9% de alcohol en la sangre. ¿Eso es un hecho o no? ¿Estamos? En el delito de matar sería, si es que se encontró a una persona, sería atribuirle la muerte a una persona. En ese caso, ¿cómo sería el hecho? El hecho sería, Juan Pérez agarró un fierro de construcción y golpeó con el fierro de construcción repetidas veces en la cabeza a Perico de los Palotes, cayendo Perico de los Palotes al piso, siendo Juan Pérez intervenido por un patrullero que se encontraba transitando por el lugar. Perico de los Palotes fue conducido a un hospital donde llegó cadáver. ¿Me entiende? Ahí no se está llegando a una conclusión. No, porque lo que está diciendo ahí es que llegó muerto al hospital. ¿Cuál sería una conclusión? ¿Cuál estaría mal, doctor Aurelio? ¿Qué estaría mal? Estaría mal que yo diga, Juan Pérez golpeó salvajemente a Perico de los Palotes. Eso estaría mal, porque estoy opinando, ¿cierto? Cuando yo planteo un hecho, ¿qué debo hacer? Describir. ¿Y qué es describir? Con un fierro le golpeó repetidas veces en la cabeza, ¿o no? Y después de eso, ¿qué ocurrió? Cayó al piso. Los policías lo llevaron al hospital, ¿cierto? ¿Y en el hospital qué le dijeron los médicos? Que llegó cadáver. Sigo con los hechos. Posteriormente, se le practicó la necropsia de ley. Y el protocolo de necropsia arrojó como conclusión, el protocolo de necropsia, traumatismo falocraneano, TEC grave. Doctor, entonces podríamos decir que el hecho es un evento que es comprobable mediante nuestros sentidos, que responde a las preguntas de cómo, dónde, cuándo, el por Sí. qué. El hecho tiene que responder a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. El hecho tiene que responder a todo eso, pero el hecho no puede ser con opiniones ni con conclusiones. El hecho es descripción. Claro, por eso decía comprobable, pues no. A ver, póngame un ejemplo de un hecho, doctora Juliana, para ver si lo estamos haciendo bien o no. A ver, póngame un ejemplo usted de un hecho. El que quiera. Juan, en horas de la noche, ingresa a un domicilio a robar, a hurtar, pero se sorprende que hay personas y viola a una menor de edad. No es un hecho. Comete el delito y huye. Todo lo que usted me ha dicho ni siquiera se parece a un hecho. Entonces, ¿qué sería, doctor? Yo le voy a decir lo mismo que usted ha dicho, pero hechos. Juan Pérez Alarcón, el 6 de agosto del 2019, ingresa al domicilio ubicado en Parinacochas 325, tercer piso. En el inmueble encuentra a una menor durmiendo en una habitación y a nadie más en el inmueble. A la menor de iniciales YKW. Menor a la cual le tapa la boca con una mano. Le quita sus prendas de vestir y le dice que si grita o se mueve la mata.
Luego de lo cual le introduce el pene en el ano. Ese es el hecho, doctora. ¿La viola? ¿Qué es eso? Eso no es un hecho. Eso es un delito. ¿Estamos? Claro, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, doctor Jesús. Doctor, sí, quería hacer un comentario también. Fiscalía siempre despliega las acusaciones basándose en lo que son los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ¿verdad? Sí, y tiene que ser así, porque el código le exige eso. O sea, no es que a la fiscalía se le ocurre poner hechos anteriores, precedentes, concomitantes, posteriores, porque el fiscal quiere dársela de chic. No, es una exigencia del código, porque como he leído hace un momento el artículo 349, el código le exige a fiscalía establecer hechos con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y el hecho es descripción. No me digas abusó sexualmente. No me digas la violó. No me digas le golpeó violentamente. No me digas le tocó en sus partes íntimas. No me digas le quitó objetos de gran valor. No me digas ese tipo de cosas. Dime hechos. ¿Estamos? ¿Qué es un hecho? Doctora Juliana. Doctora Juliana, dígame un hecho de amenaza. ¿Cuál sería un hecho de amenaza? Para que le salga, doctora, no lo hago por fastidiarla, para que le salga. A ver, usted tiene que irse hoy día con que le salga. Y cuando le salga yo voy a estar feliz. Dígame un hecho que encuadre en el elemento del tipo amenaza en un robo. Por ejemplo, el elemento del tipo en un robo es amenaza. Deme un hecho que encuadre ahí. ¿Cuál sería? Ya, Juan Pérez, en una esquina, asalta a X persona con un arma blanca para poderle sustraer sus bienes. El día tal, bueno, ya narrando los hechos. Todavía falta. No está el hecho. Y ya me gusta mucho. Usted está avanzando. Ya me ha dicho arma blanca. ¿De acuerdo? Falta algo más. En la avenida Perú, Sí. colindante con la avenida Bullman, en la ciudad de Piura. Perfecto, pero falta algo más. Sacó el arma blanca, algo más falta ahí. Sacó el arma blanca y ¿qué más? Y lo sustrajo de su celular, de su reloj. Algo más falta. Y de Sacó el arma dinero. blanca y le dijo ¿qué? Que si no le entregaba todos sus bienes, lo iba a matar. École. École. Ese es el hecho. Sacó el arma blanca, se la mostró y le dijo, si no quieres que te mate, entrégame tus bienes. Ese es el hecho. Excelente, doctora Juliana. Ese es el hecho. No me digas lo amenazó. Dime lo que le dijo. Y el juez evaluará si eso encuadra o no en amenaza. No me digas abusó sexualmente. Dime lo que le hizo. El juez evaluará si encuadra o no en violación. ¿Estamos? Ok, doctor, muchas gracias. Excelente. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería un hecho que encuadre en el elemento lesiones? ¿Cuál sería un hecho que encuadre en el elemento lesiones? ¿Cuál sería? Sí, cualquiera, cualquiera. Un hecho que encuadre en el elemento lesiones. Agredir. ¿Ya? ¿Lo agredió como? Puñetes. Falta. ¿Qué más? Con instrumento duro. Sí, pero eso que ustedes me están Contundente. diciendo, ustedes lo que me están diciendo no encuadra en lesiones. Lo que ustedes me están diciendo encuadra en violencia. Le dio puñetes, es un hecho que encuadra en violencia. Lo golpeó con un objeto duro, encuadra en violencia.
École, muy bien, José Luis Vivanco. José Luis Vivanco en el chat me pone algo que sí es un hecho que encuadra en lesiones. Le realizó un corte en la cabeza de 10 centímetros, desde la altura de la oreja hasta la frente. ¿Se entiende? Eso encuadra en lesiones. Excelente. Eso es lesiones. Le produjo equimosis de tantos centímetros en tal parte del cuerpo. Le produjo escoriaciones, hematomas. ¿En dónde? ¿De qué dimensión? Eso es el hecho que encuadra en lesiones. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho que encuadra en violencia? Claro. Excelente. Ahí me ponen otro ejemplo en el chat. Le lanzó una piedra que le impactó en la cabeza. ¿Eso encuadra en lesiones? No, eso encuadra en violencia. Le lanzó una piedra que le impactó en la cabeza. Eso encuadra en violencia, ¿cierto? ¿Cuál es lo que encuadra en lesiones? ¿Cómo quedó su cabeza, cierto? Le generó en la cabeza tal cosa. Entonces, eso quiero. Eso es descomponer hechos y encuadrar en elementos de la norma. Tú eres tan hábil como para hacer eso, y cuando hagas eso vas a litigar bien. ¿Cuál es el gran problema de los que litigan mal y siempre pierden todos sus casos? ¿Cuál es el gran problema? Que no saben diferenciar hechos de opiniones, que no saben diferenciar hechos de elementos del delito, que no saben diferenciar hechos de normas. ¿Estamos? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los elementos de la estafa? Primer elemento de la estafa, engaño, ¿cierto? El segundo elemento de la estafa, error. El tercer elemento de la estafa, disposición patrimonial. Y el cuarto elemento de la estafa, perjuicio. ¿Estamos? Ya, reemplaza eso con hechos. Dirás, le dijo que le estaba vendiendo un cuadro original de Picasso. Y que el precio era $500,000. Porque era una ocasión imperdible. ¿Estamos? ¿Cierto? Eso es engaño. ¿Y por qué es engaño? Porque no era un cuadro de Picasso. ¿Estamos? Repito el hecho. El hecho que encuadra en engaño. Voy a repetir el hecho que encuadra en engaño. ¿Cuál sería? Le vendió una réplica diciéndole que era un cuadro original de Picasso y que por una ocasión se lo estaba dejando en $500,000. ¿Es un hecho o no? Le vendió una réplica diciéndole que era un cuadro original de Picasso y que por una ocasión especial, ¿cierto? Se lo estaba dejando ¿en cuánto? $500,000. Ese es el primer elemento de la estafa, engaño. Segundo elemento, error. Fran Almanza creyó que era un cuadro original de Picasso. Y se decidió por la compra. Elemento, engaño, elemento, error. Hecho para error. Fran Almanza creyó que era un cuadro original de Picasso. Y se decidió por la compra. Disposición patrimonial. Mediante transferencia por el banco. No quiero mencionar nombres de ningún banco. A ver, ya. Vamos a ver. Mediante transferencia
por el banco de Pampañaupa, Frank Almanza transfirió a la cuenta de Juan Pérez los $500.000. ¿Eso qué es? Disposición patrimonial. Cuando Frank Almanza llevó el cuadro y lo entregó a su esposa, celebrando el aniversario de bodas, su esposa, que es crítica de arte, le dijo: esto es una réplica, no tenías por qué insultarme de esta manera. Frank Almanza pidió que le devuelvan el dinero y no le respondieron las llamadas. ¿Eso qué es? Sufrió un perjuicio. ¿Estamos? ¿Son los elementos de la estafa o no? ¿Reemplazados con qué? Con hechos. Ahora vamos a reemplazar en un delito de robo. ¿Cuáles son los elementos del robo? Apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno. Primer elemento, ¿cierto o no? Segundo elemento, ¿usando qué cosa? Violencia o amenaza, etcétera. Hay otros elementos, pero vamos a jugar con algunos nada más. Agravantes del robo, ¿cuáles serían? Noche, casa habitada. ¿Qué más? A mano armada, 2 o más personas, ya. Muy bien. Hechos para cada elemento. Hechos para cada elemento. Para el primer elemento, apoderamiento de bien mueble total o parcialmente ajeno. ¿Cuál sería el hecho? Díganme ustedes. A ver, láncense a la piscina, estamos practicando. Les dije que este curso iba a ser práctico. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Doctor, buenas noches. ¿Sería un robo de celular mediante arma de fuego o cogoteo? Sí, a ver, díganme los hechos ahora. Perfecto, pero díganme los hechos. Vamos con los hechos. Bueno, que estaba caminando la señora, le intersectan en una moto lineal, se baja uno, la cogotea y le pone arma de fuego para robarle el celular y la cartera. Vamos a decir el hecho. Pedro Pérez, conduciendo una moto lineal, y Juan Almanza, yendo en la moto, se detienen en la esquina entre 2 de Mayo y Arica. Juan Almanza baja y se acerca a Perico de los Palotes, le apunta con una pistola en la cabeza y le dice: si te mueves, te quemo. Acto seguido, le quita su reloj Rolex, le quita su celular Galaxy, Samsung Galaxy 10. Luego de lo cual, sube a la moto y se van con dirección a Javier Prado. Vamos, ahí están, esos son hechos. ¿Cuál será el hecho que encuadre en apoderamiento de bien mueble? Se llevaron un Rolex que vale $36.000. Eso es apoderamiento de bien mueble total o parcialmente ajeno. Violencia, no hubo violencia. En este caso es un robo no con violencia, es un robo con amenaza. Le apuntó con un revólver en la cabeza y le dijo: si te mueves, ¿qué? Te quemo. Eso es amenaza. Entonces quiero hechos. Agravantes, 2 o más personas. 2 o más personas.
fueron fulano y sutano. Agravante, noche. ¿Esto se realizó a qué hora? A tal hora. Entonces, miren, doctores, es importante establecer hechos. ¿Cuál es el gran problema? Que a veces nosotros no establecemos hechos. Trabajamos con puras opiniones o puras generalidades o elementos del tipo o conclusiones, pero nos olvidamos de poner hechos. Y eso nos lleva al fracaso en litigación. Porque no hay nada peor que cuando litigo usar opiniones. A ver, ustedes me van a corregir con los hechos que yo voy a decir. Un hecho, a ver, un hecho de violencia psicológica familiar. Yo le voy a decir un hecho y ustedes me dicen si está bien o está mal. Le dijo a su esposa palabras soeces e irreproducibles que le agraviaron como mujer y como madre. ¿Es un hecho o no? ¿Está bien o está mal decir eso? Doctor, muy buenas noches. mal. ¿Cómo está? Adelante, doctora. Está mal, doctor, porque debió haber dicho exactamente qué es lo que le dijo, las injurias que le dijo a la agraviada. A ver, dígame, ¿qué debió haber dicho? Por ejemplo, no, bueno, no me gusta decir lisuras, doctor, pero imaginemos. Pero, doctora, ¿usted se dedica al derecho penal o no? Sí, doctor, bueno, entonces no hay ningún problema. En tal caso le dijo, por ejemplo, loca del diablo, vete de mi casa, eres una mujer que para con hombres, etcétera, etcétera. Ya, todo está perfecto, menos etcétera, etcétera. Sí, doctor, ¿Ya comprendo. está? Bien, escúchenme. Perfecto, ese es. El tema es que estás en penal. Cuando en la universidad a veces yo digo las palabras que tengo que decir y cuando digo las cosas y describo las cosas, un día una señorita que yo aprecio mucho, hoy día es una de mis mejores alumnas, pero en su momento se molestó y me dijo, doctor Almanza, usted me parece un buen profesor, pero dejemos de lado ese tipo de vocabulario. Entonces yo le dije, mira, mamacita, le dije, mira, escúchame lo que te voy a decir. En la Facultad de Derecho hay varias especialidades. Corporativa, civil, laboral, etcétera. Penal. ¿Por qué has elegido penal si tú eres linda, si tú eres modosita? Te juro que si te vas a corporativo, nunca vas a escuchar una vulgaridad ni una grosería en tu vida. Pero te cuento un secreto. Penal es puro eso. Porque penal siempre recorre la miseria humana, ¿o no? ¿Derecho penal de qué se dedica? Violaciones, homicidios, robos, agresiones. Y en una violación el violador le dice a la violada, ¿podría ser tan amable de poner tu ropa junto a la mía? ¿Así es? No, doctor, es mucho más fuerte. Ah, y cuando un delincuente te asalta, ¿cómo te asalta? Te dice, un favor, pues, colabora, no. ¿Así es? Y lamentablemente en tu acusación tienes que poner los hechos, exactamente lo que le dijo. Porque si me pones, le tocó en sus partes íntimas, vas muerto. Si me pones, le dijo palabras soeces, vas muerto. Si me pones, le hizo un acto impropio, vas muerto. Tienes que describir el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Le obligó ¿a qué? A tocarle el pene. Es el hecho. Le introdujo el dedo en el ano. Es el hecho. Con las manos le tocó los senos. Ese es el hecho. Le realizó actos reñidos con la moral. Actos impropios. Abusó sexualmente. Es el hecho. ¿Son hechos? ¿O son puras opiniones? Y créanme una cosa, doctores, una opinión nunca vas a poder probar, jamás. Una opinión no encuadra en ningún elemento del tipo. Una opinión te hace litigar a perder. Por eso tienes que trabajar con hechos.
Yo recuerdo mucho un examen que yo hacía a una persona en un juicio y le pregunté. Mi pregunta fue tan estúpida, pero mi pregunta fue la pregunta más estúpida de todas. Y la respuesta que me dieron me sirvió para la vida. Yo le pregunté, ¿es verdad que le profirió frases injuriantes que le agraviaron como mujer y como madre? ¿Y saben qué me respondió? Pregunto, ¿yo estaba preguntándole a la testigo hechos o estaba preguntándole opiniones? Opiniones. Sí. ¿Y sabes qué me respondió? No, doctor, no. No le injurió, ni como mujer ni como madre. Le dijo y le cantó sus verdades. Yo dije, entre mí, chupateza, ¿cierto? Aprendió la lección. Aprendí la lección. ¿Cómo le debía haber preguntado? ¿Le dijo que era una puta? Sí, doctor, le dijo eso. ¡Punto! Y la información salía. Si tú preguntas un hecho, te responden un hecho. Si tú preguntas una opinión, opinan contigo. Vamos, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, eso es hacer teoría del caso. Eso es trabajar hechos. Describe. ¿Saben quién me enseñó a hacer hechos? Yo siempre lo cuento, mis hijas. Porque las niñas saben hacer hechos, los niños también. Porque el niño es puro, el niño no tiene un abogado en su cerebro, el niño no opina, el niño no adjetiva, el niño no usa términos jurídicos. ¿El niño qué hace? ¿Repite qué? El niño repite lo que ve. Pregunto, el niño te dice... El niño repite según su inocencia, ¿no? De acuerdo a los mayores, a lo que escucha el entorno, en su contexto, ¿no? Si Pero el tiene niño es un una salvadorita. si Yo tiene un digo, padre, doctor, si es delincuente, si ultraja a su esposa, pues suele pasar que él también tiende, ¿no? A esa agresividad. claro, pero yo me estoy refiriendo a algo distinto. A ver, no me dejé entender, lo expliqué mal. A ver, yo me estoy refiriendo a lo siguiente. El niño ha vivido muy poco. Y como ha vivido por poco, como ha vivido poco, no tiene lo que todos nosotros adultos tenemos, que es el diccionario de la Real Academia en nuestra cabeza, todos nuestros conocimientos jurídicos encima y todas nuestras opiniones y apreciaciones encima. ¿El niño qué te dice? El niño te dice, le dijo tal cosa y repite lo que escuchó. El niño te dice, pusieron una escalera y treparon. El niño qué te dice, sacaron un televisor así grande con pantalla plana. El niño describe. El adulto qué dice, utilizaron modalidad de escalamiento. Sacaron electrodomésticos de gran valor. Le profirió palabras soeces. Huyeron raudamente. El adulto está lleno de esas cosas. El niño no, el niño es puro, el niño dice hechos. Papá, se fueron en un carro rojo. 4 subieron, 2 adelante, 2 atrás. Esos son hechos. El niño cuenta hechos. Aprendamos de los niños. Los adultos tenemos, lamentablemente, demasiada información y eso contaminamos cuando hacemos hechos. Metemos lo que no es. Muy bien. Si han entendido esto, les hago la siguiente pregunta. ¿De dónde sacó los hechos? De los fenómenos o acontecimientos que ocurrieron en un día, un cierto día. Pruebas, doctor. Pruebas. Eso será en el juicio. ¿Pero de dónde sacó los hechos en la investigación? ¿De la realidad? De lo que cuentan las partes. De las declaraciones. Eventos y circunstancias. A ver, buena pregunta. ¿De dónde sacó los hechos? ¿Ustedes han visto el noticiero o no?
Cuando ven el noticiero, nos cuentan hechos. Todo el noticiero es contarnos hechos. Contarnos hechos que acontecieron en el día, ¿o no? ¿Sí o no? Testimonios, pruebas, videos, audios. Exactamente. Y en el noticiero, cuando nos presentan hechos, nos muestran eso. Nos dicen, el ministro tal dijo tal cosa. ¡Blum! El video donde el ministro está hablando y diciendo eso. ¿Cierto? Dicen, lo mataron de 4 disparos por negarse a entregar su dinero con el que trabajaba vendiendo dólares. Noticia. Y al toque la fuente, ¿no? Un testigo. Sale un testigo y ¿qué dice? Narra lo que pasó. Entonces, ¿de dónde salen los hechos? De las fuentes de información. ¿Y cuáles son las fuentes de información? De las fuentes de información salen los hechos. ¿Pero cuáles son? Testigos, documentos. Y cuando digo documentos, estoy hablando de peritos. No, estoy hablando de papeles, estoy hablando de manuscritos, estoy hablando de impresos, estoy hablando de audios, estoy hablando de videos, estoy hablando de fotos, todos esos documentos. De ahí sale la información de los hechos. ¿Cierto? Y objetos. En una escena del crimen se encuentran objetos. Y los objetos me los llevamos a los peritos y los peritos me dicen la información de los objetos. Entonces un hecho solo sale de una fuente de información. El hecho no puede salir de algo que no sea una fuente de información. Si tú quieres ir a juicio y quieres llevarle al juez hechos y los tienes que probar, esos hechos tienen que haber salido de una fuente de información. Por ejemplo, el hecho tuvo que haber salido o de un testigo, o de un perito, o de un documento, o de un objeto. Doctor Almanza, y si el hecho no ha salido de ninguna fuente de información, ese hecho es un invento. No lo vas a poder probar. Doctor, ¿cómo se prueba el hecho? Llevando a la fuente ante el juez para que le diga. Así como a ti te dijo ese hecho, el testigo, se lo vas a llevar al testigo al juez en el juicio para que le diga ahí. Así como el perito te dijo a ti el hecho, tú le vas a llevar al perito al juicio para que le diga al juez. Así como tú miraste el documento, se lo vas a mostrar al juez en el juicio. Doctor, ¿es tan simple litigar? Sí. Lo que pasa es que tanta galleta que nos meten en los cursos, evidencia, indicio, elemento de convicción, ¿cierto? Acto de investigación, acto de prueba, acto de hecho, acto de demostración, elemento, y la pobre gente está mareada en trompo, ¿cierto? Cuando en el fondo, ¿de qué estás hablando? De fuentes de información, sino que por una guachafada en el código, cuando estamos a nivel de investigación preliminar a las fuentes de información, a los testigos, documentos, objetos, ¿qué le llamamos? Indicio. Guachafería a nivel Dios. Cuando estamos a nivel de investigación preparatoria, le llamamos elementos de convicción. Cuando estamos en el juicio, prueba. Pero es la misma vaina. ¿Estamos? Es lo mismo. Pero claro, el código quiere confundirnos. Cuando tú le dices al fiscal qué indicios tienes, el fiscal te dice, tengo testigos, tengo peritos, tengo documentos, tengo objetos. Esas son sus fuentes de información, pues. Cuando le preguntas al fiscal qué elementos de convicción tienes para llevar una prisión preventiva, te dirá, pues, testigos, documentos, objetos, peritos. Cuando dice detención preliminar, otra guachafada del código. Razones plausibles. Entonces, son fuentes de información. De esas fuentes de información salen los hechos. Los hechos tienen que salir como lo que son, hechos, no como opiniones, como hechos. Doctor, y si la fuente de información no me da el hecho, a ver, pues doctor, yo soy policía, a ver, yo tomo declaración, la fuente no me da el hecho, pues. La fuente me dice, le golpeó salvajemente. ¿Y tú eres policía? Le pregunto. Sí. Tienes que hacer la otra pregunta, pues. ¿Y cuál sería la otra pregunta que le tengo que hacer? ¿Cómo le golpeó salvajemente? ¿Con qué? Y cuando tú tienes una fuente contigo, tienes que hurgar hasta qué, hasta que saques el hecho, ¿cierto? Y cuanto más preguntas le haces, el hecho sale. Yo les voy a contar un drama que a veces vivo en la fiscalía. A veces he tenido a la fuente, al testigo, he tenido al perito, he tenido a la fuente
y la fuente se ha ido y no me ha dejado el hecho. ¿Por qué? Porque el encargado de preguntarle a la fuente no le sacó la información que le tenía que sacar. Me tocó mis partes íntimas. ¿Cuál debió ser la pregunta siguiente? ¿Cuál debió ser? Díganme ustedes. ¿Dónde te tocó? Excelente. ¿Con qué te tocó? ¿Cómo te tocó? Esa debe ser la siguiente pregunta. Pero no. El testigo se fue y no le preguntaron. Entonces no tienes información, pues. A tu fuente la has tenido, pues no le has sacado la información. Entonces, eso es lo que yo tengo que obtener de la fuente de información. Muy bien. Entonces, miren, ya tengo la teoría del caso armada. Ya la tengo armada. Ya tengo armado el tema. Ya creo que todo lo que quería transmitirles ya lo hice. Durante la investigación, ¿qué cosa hago? ¿Para qué sirve la investigación? Resumen, toda la investigación sirve para buscar fuentes de información. Toda la investigación sirve para buscar fuentes de información. ¿Para qué se llega a la escena del crimen? ¿Cierto? ¿Para qué llega a la escena del crimen la policía? Los mandiles blancos. ¿Para qué llegan los que acordonan la escena? ¿Para qué llegan los peritos? Los CSI cholos. ¿Para qué llegan? Para buscar fuentes de información. Llegan para buscar documentos, para buscar objetos, para empadronar testigos que han podido ver algo y citarlos para que declaren. Para eso llegan a la escena. Y con esas fuentes de información, ¿qué cosa obtienen? Hechos. Y con esos hechos, ¿qué hacen? Reconstruyen lo que pudo haber ocurrido. Son como piezas de un rompecabezas con las que reconstruyen lo que pudo haber ocurrido. Y cuando reconstruyeron lo que pudo haber ocurrido, y eso que reconstruyen encuadra en alguna teoría jurídica, ya tienen un caso. Para la defensa o para la fiscalía. ¿Cuándo tienes un caso? Cuando lograste obtener información que reconstruya lo que pasó. Y eso encuadra en una teoría jurídica. Suficiente, ya tienes un caso. Como fiscal, ¿cuándo tengo un caso? Cuando logré acopiar información de fuentes de información y esa información, esos hechos que yo logré acopiar, encuadran en una teoría jurídica. Ya tengo un caso. ¿Cómo así, doctor? Si la teoría jurídica es de robo, tengo un caso de robo. Si la teoría jurídica es de estafa, tengo un caso de estafa. Si la teoría jurídica es de hurto, tengo un caso de hurto. Si la teoría jurídica es de legítima defensa, hay una legítima defensa, una causa de justificación. No hay delito porque se elimina antijuricidad. Si esos hechos se encuadran en una situación de imputación a la víctima, no hay imputación objetiva, porque encuadran en los elementos de la imputación a la víctima. Toda teoría jurídica tiene elementos. Los delitos tienen elementos. Las causas de justificación, todas. El estado de necesidad, la legítima defensa, el medio insuperable, todas las causas de justificación tienen elementos. Las causas de no culpabilidad tienen elementos. Todo lo que es jurídico tiene elementos. Entonces, ¿cuál es tu chamba cuando haces teoría del caso? Tu chamba es que los hechos que has encontrado y has sacado de las fuentes de información calcen en una teoría jurídica. ¿Cómo? Satisfagan cada uno de sus elementos. Un día un alumno levanta la mano y me dice, doctor Almanza, ya lo tengo, el ejercicio que usted nos ha dado ya lo tengo. Calza en robo, doctor. Aunque no, me falta un... no, tengo un problema, no se puede, doctor. ¿Por qué? Porque tengo todo menos violencia. Tienes todo menos violencia. Entonces no robo, papá. ¿Qué será? Si tiene todo menos violencia, será hurto, tal cual. ¿Verdad? No, claro, hermano. Claro, le digo. Si Melcochita estaría acá, ¿qué te hubiera dicho? ¿Cierto? ¿Ven? Entonces, ¿qué haces? Tus hechos le buscas una teoría jurídica. Y eso es lo que hacemos los fiscales. Ese es nuestro trabajo. Los fiscales hacemos eso. Los fiscales nos dedicamos a la preliminar y la preparatoria a buscar información. ¿Y cómo buscamos información? Haciendo actos de investigación. El acto de investigación es para buscar fuentes de información. Acto de investigación, allanamiento. ¿Qué estoy buscando? Documentos, objetos en una casa.
Interceptación telefónica. ¿Qué estoy buscando? Audios. Todo acto de investigación busca fuentes de información. El acto de investigación busca la fuente de información. Mi investigación como fiscal es para buscar fuentes de información. Me paso haciendo eso toda la investigación preliminar y preparatoria, buscando fuentes de información. Y cuando encuentro la fuente, saco la información. Y con toda la información que consigo, armo un muñeco. Doctor Almanza, terminó mi investigación. Ah, bacán. ¿Qué armaste? Nada. No armé nada. ¿Pero qué cosa querías armar? Quería armar un robo, un hurto, una extorsión, pero no armé nada de eso. No se pudo. ¿Qué pasa? Me faltan cosas para todo. Ah, pero entonces, ¿qué tendrás que hacer? Piña, sobreseimiento. ¿Por qué? No tienes elementos. ¿Estamos? No tienes elementos. Doctor, Adelante, doctora. doctor, disculpe, he elaborado un hecho así como para practicar, quisiera decir solo a ver si estoy bien y si no, para que me corrija. Absolutamente. Vamos, adelante, doctora, con todo gusto. A ver, mira, yo he escrito acá, por ejemplo, a Junior lo llaman por teléfono Juan y se pone de acuerdo para encontrarse en la avenida Gulman, sin número, en la ciudad de Arequipa. Pasa una camioneta blanca de placa MB 540 con dos sujetos, uno al volante y el otro de copiloto. Se sobreparan y le disparan y le apuntan, no, se sobreparan y le dispara dos balazos al pecho y uno en la cabeza. El sujeto, Junior, cae y la camioneta continúa su rumbo. ¿Estará bien? ¿O hay algo o no está bien, o hay algo que tenga que corregir? Claro, ese ejemplo que usted ha dado es un hecho para el fiscal suficiente como para abrir investigación preliminar. El fiscal tiene que con la policía trabajar en investigación preliminar, porque hay un hecho que constituye delito. Estamos a nivel preliminar. Y cuando estamos a nivel preliminar, ¿qué cosa hemos mirado? ¿Qué hemos mirado? Hemos mirado con los videos de seguridad que el vehículo paró, vimos la placa del vehículo, vimos que hay dos personas que le dispararon y la persona recibió 2 impactos de bala en la cabeza, en el pecho, murió. Son hechos. Esos hechos que la doctora plantea le sirven al fiscal ¿para qué? Para abrir diligencias preliminares. Con esos hechos la fiscalía va a abrir preliminares contra los que resulten responsables, ¿cierto? ¿Y vamos a tratar de qué? ¿Qué vamos a buscar qué hacer? Actos urgentes e inaplazables en preliminar. ¿Destinados a qué? Asegurar la escena del crimen. ¿Qué más? Individualizar al presunto autor. De pronto con la placa, con la pericia antropológica, voy a saber quiénes son los que han disparado. Y con eso voy a hacer interceptaciones telefónicas. Voy a hacer otro tipo de diligencias. Voy a individualizar a las personas y cuando haga eso, voy a formalizar investigación preparatoria, porque ya tengo el presupuesto para formalizar investigación preparatoria. Un hecho, al parecer, de sicariato. El hecho constituye delito. ¿Cuál delito? Sicariato. Se individuó los autores, sí, fulano y sutano. La acción no ha prescrito y tengo indicios. Doctor, una Sí. consultita. Por ejemplo, ahí en ese hecho tendría también que detallarle cómo encontraron, por ejemplo, en este caso, el fiscal que tiene que llegar al lugar, se tendría que detallar cómo encontraron al sujeto, ¿no? Si boca arriba o boca abajo. Claro, pero eso será el tema, ya es otra fuente de información. ¿Cuál será? Esas serán las actas. Esa será la perennización de la escena del crimen. Esas serán las fotos que tomará la policía de cómo estaba el cadáver cuando se encontró. ¿Cierto? Ok. No iría en la parte de, o sea, eso yo no lo tendría que colocar en el detalle de los hechos que estoy narrando. No. Lo que tú vas a poner allí, a ver, vamos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la policía cuando llega a una escena del crimen? Acordonar. Una vez un policía me preguntaba, si me llaman doctor por un tema de sicariato que han baleado a alguien, que estoy cerca y llego, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si veo a una persona tirada en el piso junto a un charco de sangre. ¿Y qué creen que es lo primero que tiene que hacer el policía? ¿Quién me dice? Yo creo que debería de cuidar cuidar de que no se vayan a estropear las huellas, que no vayan a borrar nada, de que todo esté intacto para poder hacer la investigación.
tal cual, ¿no? Eso es después. Lo que dice el doctor Vivanco, el doctor que ha intervenido en este momento por el chat, es lo que tiene que hacer. Verificar si está vivo, pues. De repente no está muerto. De repente todavía se puede salvar. Y si está vivo, ¿cuál es la prioridad? Darle el auxilio, pues. Su Por vida. Llevarle al hospital. Por supuesto. Se tiene que enviar a un patrullero en ese momento, al patrullero, para que lo lleve al hospital. Y el otro policía se queda acordonando la escena, para que no se pierda la información. Lo primero tiene que verificar si está vivo, claro que sí. Porque imagínate que se muera después recién. O cuando han terminado de asegurar la escena del crimen, el tipo se sigue moviendo. Y se muere más bien, pero por falta de atención. Entonces, lo primero que tienes que mirar es si está vivo. Cuando ya verificas que no tiene signos vitales, lo que tienes que hacer es asegurar la escena. Y llamar a la policía, que es la policía de investigaciones, la especializada. Ya vendrán con la gente del Ministerio Público, con la Fiscalía y verán que actuarán en escena. Recogerán seguramente en los sobres de Manila, en los formatos de cadena de custodia que tengan, levantarán toda la escena, la peregrinarán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero es lo primero. Entonces de ahí va a surgir información. Y con esa información vas a empezar a hacer tu dibujo de... ¿De qué? Pregunto, cuando la fiscalía empieza con una preliminar, ¿qué es lo primero que la fiscalía tiene que verificar? Tiene que establecer sus hipótesis, ¿cierto? Hipótesis de investigación. Tiene que trabajar con hipótesis, tiene que trabajar con variables, dependientes, independientes. Las variables son los actos de investigación. Tiene que trabajar ahí con hipótesis y variables. Así juega. Entonces, cuando la fiscalía empieza a trabajar, eso no tiene una teoría del caso, pero está trabajando con hipótesis, está trabajando con variables. Yo pregunto, si se logra establecer que la persona que disparó, en el ejemplo que pone la doctora, si se logra establecer que la persona que disparó, que fue capturada, ese día había llegado del extranjero y que nunca antes había venido al Perú, y la persona que ha muerto nunca había salido del Perú, pregunto, ¿qué es lo más probable? ¿Que este tipo lo haya matado por un problema pasional? Un ajuste de cuentas. ¿Qué es lo más probable? ¿Que sea feminicidio? No. ¿Qué es lo más probable? Eso. Entonces ahí lo que el fiscal va a empezar a pensar es que eso no ha sido, por las circunstancias, que eso no ha sido un tema de triángulo amoroso, que eso no ha sido un tema de crimen pasional, que eso no ha sido un tema de feminicidio. Eso, lo primero que me hace pensar, el tipo recién llegó, disparó sin más, es sicariato. ¿Es una muerte por encargo o no? Entonces, esa es una hipótesis. Y cuando los fiscales hacen preliminares, ¿qué hacen? Trabajan con varias hipótesis, porque varias cosas pudieron haber pasado, ¿o no? A ver, miren, estamos redondeando la idea. Miren qué bonito es trabajar con ustedes porque ustedes participan. Cuando estamos en preliminar trabajamos con una hipótesis o con varias hipótesis. Varias hipótesis. Con varias hipótesis. Por eso, cuando yo les digo como fiscal, cuando alguien viene a declarar en una investigación y me pregunta, ¿cómo qué me ha citado fiscal? ¿Qué cosa soy? ¿Vengo como testigo o como investigado? ¿Qué creen que le debo responder? ¿Qué le responderías tú? A ver, lo has citado para que testifique en un tema que recién estás trabajando con varias hipótesis y él te viene y te pregunta, ¿cómo qué he venido? ¿Como testigo o como investigado? ¿Qué le responderías? Así es, yo le respondo siempre lo mismo. Le digo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes investigado o te sientes testigo? Así siéntete. Cuando se pone bravo por lo que le dije eso, le digo, mira hermano, acá todos podemos ser todo, incluyéndome. Acá todos podemos terminar siendo investigados o siendo agraviados. Estamos en preliminar todos somos todo y nada a la vez. El día que yo tengo una bola de cristal, en este momento te voy a poder decir qué es lo que ha pasado. La investigación determinará. Pero como que estoy declarando.
Como testigo, todos son acá testigos. ¿Y qué tal si al final, los actos de investigación apuntan a él? Lo volveré a llamar, pero esta vez lo voy a llamar ya como qué. ¿Cómo que lo voy a llamar? Como investigado. Y cuando lo llamo como investigado ya tiene un derecho a guardar silencio y a venir con su abogado. La cosa cambia, porque ya está viniendo como investigado. Muy bien. Entonces, doctores, resumiendo todo lo que hemos hablado, ¿de dónde salen los hechos? De las fuentes. ¿Cierto? ¿De dónde salen los hechos? Marcos. De las fuentes. De las fuentes. Los hechos salen de las fuentes. Si no salen de las fuentes, no tienes hechos. Los hechos solo salen de las fuentes. Muy bien. Cuando tienes hechos que salen de las fuentes, ¿con esos hechos qué haces? Aperturas, una investigación. Ya. Apertura de- Pero ya terminaste de hacer tu investigación. Ya tienes un montón de hechos que han salido de fuentes. ¿Con esos hechos qué haces? Ya, formalizas. Ya has formalizado. ¿Acusas? Sí. Pero esos hechos, ¿en qué los encuadras? Circunstancias. Tipo penal. En una teoría jurídica. Y esa teoría jurídica puede ser un artículo del Código Penal parte especial, puede ser un artículo del Código Penal parte general, puede ser una causa de justificación, puede ser una causa de atipicidad, puede ser una causa de inculpabilidad, etcétera, lo que se te ocurra. Los hechos los encuadras en una teoría jurídica. ¿Y cómo haces el encuadre en la teoría jurídica? Como la Cenicienta en su zapatito. Esto es, cada hecho encuadra en cada elemento de la teoría jurídica. Si tienes hechos para todos los elementos, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Teoría del caso. Hechos para cada elemento. Un día un pata me dice, doctor Almanza, ya está, lo hice el ejercicio en los talleres que estábamos trabajando, hice. ¿Qué cosa era? Hurto, doctor, hurto. ¿Por qué? Hay apoderamiento de bien mueble, total o parcialmente ajeno. Se sustrajo. Hay todo, mira los agravantes, todo. Doctor, pero tengo un problema. ¿Cuál? Me sobra un hecho. ¿Qué hecho te sobra, hermano? Con la cacha de la pistola le han roto la cabeza. Pregunto, ¿le sobra realmente o ha calificado mal? ¿Le sobra o calificó mal? Calificó mal. ¿Qué cosa era? Era robo, era robo. No te puede sobrar. Esto es como una radio. ¿Cierto? ¿Qué pasa si tú armas la radio y te sobran piezas? No te puede sobrar ni te puede faltar. Tienes que armar el artefacto. Para eso es. Esa es la teoría del caso. Primero, ¿qué encuentras? ¿Los hechos o la teoría jurídica? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Los hechos o primero es la teoría jurídica? Los hechos. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Primero son los hechos. Primero está la Cenicienta y luego se compra el zapato, ¿no es así o no? O primero tienes el zapato y luego buscas a la Cenicienta, ¿no, verdad? Primero tienes los hechos. Con los hechos trabajas con varias hipótesis. Con esas hipótesis estás trabajando de manera genérica. Pero ¿qué pasa cuando pasas a preparatoria? Ya te decantaste de una hipótesis, ya tienes una única hipótesis, porque cuando abres preparatoria tienes una única hipótesis, pero puedes tener calificaciones alternativas. Pero ya tienes una hipótesis fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa buscas? Satisfacer con hechos todo durante la preparatoria. ¿Y cuándo tienes teoría del caso como fiscal? Cuando tienes para lo que has cierto información para todos los elementos. Ya tienes un caso.
¿Y qué ocurre si no logras completar el cartón al final de la investigación preparatoria? Tendrás que sobreseer. ¿Y qué tal si con lo que vas investigando te encuentras con otras cosas? Tendrás que ampliar tu investigación preparatoria. ¿Cierto? Y al final, lo que no es, ¿qué haces? Sobresees. Por lo tanto, es un requerimiento mixto, acusación en un extremo y sobreseimiento en otro. Conclusión de todo lo que hemos hablado esta noche. Conclusión de todo lo que hemos hablado esta noche. ¿Qué es la teoría del caso? El encuadramiento perfecto ¿entre qué? Entre hechos que puedes probar. ¿En qué? Teoría jurídica. En elementos de una teoría jurídica. Miren la definición de teoría del caso que estoy dando. Si quieren, anótenla. La definición de teoría del caso. Encuadramiento perfecto ¿entre qué? Hechos que puedes probar. ¿En qué? ¿En elementos de qué? La teoría del caso. No. Hechos que puedes probar en elementos de qué? ¿De una teoría qué? De una teoría jurídica. Eso es una teoría del caso. El encuadramiento perfecto entre hechos que puedes probar y elementos de una teoría jurídica. Cuando haces conexión así, y cada cosa con cada cosa, bingo. Tienes una teoría del caso. Doctor, ¿y cómo sé que tengo hechos que puedo probar? Es fácil, porque los sacaste de una fuente de información o no. Aunque el cuadrito, no sé si se habrá grabado bien con la verdad. Lo sacaste de una fuente de información. Y pregunto, ¿cómo vas a probar el hecho? Con la fuente de donde salió, pues. Doctor, ¿y cómo hago para probar con la fuente? Usas el medio probatorio. ¿Qué es el medio probatorio? La herramienta para que lleves la fuente ante el juez. El documento, prueba documental. El testigo, declaración testimonial. Las actas, oralización. Los videos, visualización. Los objetos, peritaje. ¿Ven? Son medios probatorios. ¿Qué son los medios probatorios? Herramientas para llevar las fuentes ante el juicio. Así que no te olvides, olvídate, los medios probatorios es lo de menos. Tú tienes que tener la fuente. Si tienes la fuente, puedes probar. Si tienes la fuente, puedes probar. Doctor, y si no tengo la fuente, no tienes un hecho, pues. Estás perdiendo el tiempo. Yo solo tengo hechos cuando tengo fuentes. ¿Y qué es la teoría del caso? Repito por última vez, el encuadramiento perfecto ¿entre qué? Hechos que puedo probar porque han salido de fuentes de información en elementos de la teoría jurídica. Y esto es, tengo una teoría del caso. Doctor, ¿solo lo tiene el fiscal? No, el abogado lo puede tener si quiere. Pero lo tiene que llevar. Y el abogado lo tiene que llevar. Y lo tiene que probar. Doctor, ¿lo único que prueba en el proceso es el fiscal? No. El fiscal prueba lo que imputa. El abogado, el único supuesto en el que no prueba es el primer supuesto que les dije, cuando ejerce su derecho a guardar silencio. Pero en todos los demás supuestos tiene que probar. Si prueba contra prueba, coartada, causa de justificación, causa de inculpabilidad y no punibilidad, tiene que probar. Versión distinta, tiene que probar. O sea, no es que el abogado no prueba, el abogado prueba. El fiscal, ¿qué cosa prueba en el proceso? Lo que imputa. El fiscal prueba lo que imputa. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Doctor, una consulta. Adelante, Esto, doctora Maris. en lo que dijo hace rato usted, en el delito por decir que imputen mal la calificación jurídica, que pongan por hurto cuando es robo, ¿no podría yo calificar de forma alternativa ya en cuestión de robo? Si lo hice por hurto agravado y al darme No. cuenta que he calificado mal, Es lo que puedo no, hacer puedes, que no puedes calificar alternativamente para la forma agravada. Tú podrás calificar alternativamente para la forma atenuada. O sea, te vas por robo, pero alternativamente pones hurto. allá por el delito más bajo, tendría que poner alternativamente. Así es, así es. Ok, gracias. Así es. Por ejemplo, yo siempre hago eso. Por ejemplo, cuando tengo un tema en el que hay dudas sobre si es violencia o no, porque hay jueces para todos los gustos, entonces para no complicarme pongo alternativamente hurto, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? Le arranchó los aretes.
y le sangró el oído. Eso está dividido. Hay quienes dicen que eso es hurto. Pero hay quienes dicen que eso es robo. Ahí está, por ejemplo, eso, colusión o negociación incompatible. Está dividido. Cuando hay colusión, cuando se prueba concertación. Y si no se prueba concertación y solo se prueba que se interesó, negociación incompatible. ¿Ves? Entonces ahí yo. Acá y el más chiquito después. Pero siempre me voy por el grande, Maritza. ¿Cierto? Gracias, doctor. Excelente, no te preocupes. Entonces, eso es lo que quiero que hagan en teoría del caso. Esa es la parte práctica en teoría del caso. Solo hechos encuadran en elementos. Solo hechos encuadran en elementos. Y hecho no es opinión. Hecho no es conclusión. Hecho es hecho. Hecho es hecho. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la fiscalía en su acusación, ¿qué cosa debe ponerlo? ¿Qué debe poner la fiscalía en su acusación con el 349? Su teoría del caso, pero con un nivel de rigurosidad Dios. ¿Cierto? Su teoría del caso con un nivel de rigurosidad Dios. Así. Circunstancias anteriores, precedentes, concomitantes. Circunstancias modificatorias, grado de imputación, título de participación, todo. Elementos de convicción. ¿Ven? Y en tu acusación, con el 349 también puedes poner calificaciones alternativas. Pero tienes que poner una calificación principal. ¿Y cuáles son? Las calificaciones alternativas o subsidiarias. Eso te permite el 349, inciso tercero. Doctor, una consulta. Y en el caso de que por decir, presento mi acusación, y me olvido de poner un elemento de convicción, o supongamos un certificado médico legal, y tendría yo la posibilidad de poder presentar ya después de ello. ¿En el juicio te refieres? En el juicio puede. En el juicio puedes, porque no te olvides que nuestros modelos están encaminados a buscar la verdad. Entonces, ¿yo qué le puedo decir al juez? Terminar la actividad probatoria, le puedo decir al juez que conforme al 385, el artículo 385 le permite al juez, a pedido de parte, incorporar nuevos medios probatorios. Mire qué dice el 385. 385, segundo párrafo. Es para los fiscales olvidadizos. ¿Qué dice 385, segundo párrafo? Dice, el juez, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, puede disponer de oficio o a pedido de parte la incorporación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate fueran indispensables para esclarecer, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la partida es indispensable o no? ¿Ves? ¿Está bien? Doctor, en control de acusación ya no podría yo... No, con mayor razón. incorporar. El control de acusación lo puedes hacer. Te devuelven la acusación y puedes regresar con nuevos medios probatorios. Sin duda. Cuando nos devuelven la acusación. Así es. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí, doctor. Usted dijo que para la calificación alternativa tiene que ser necesariamente un delito menor. El que va como alternativo, claro que sí. Pero ¿cuál es la base jurídica de eso? No encuentro el código. Ah, no, en el código no está. En el código solamente dices que se puede acusar alternativamente o subsidiariamente. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, yo no puedo, y le voy a decir por qué. Porque si interpreta sistemáticamente el código, hasta cuando el juez se desvincula, ¿cierto? ¿El juez se puede desvincular de la calificación del fiscal o no? Pero si se desvincula nunca puede ser para peor. ¿Cierto? ¿Siempre para qué? Para abajo, no para arriba.
¿Está bien? Es el espíritu del código. Bien, doctor, es increíble. Con ustedes el tema es tan bonito que se pasa tan rápido a la hora que no me doy ni cuenta. Creo que hemos hablado bastante de la teoría del caso. Yo les he podido decir en esta sesión algo tan simple como es una explicación creíble, es una versión de los hechos vendible, es lo que tú crees que ha pasado, es tu visión del caso, es el cómodo sillón desde el cual ves los hechos, ¿cierto? Es tu punto de vista, sí, pero todo eso no es tan práctico como quisiera que sea, ¿no? Entonces prefiero yo entrar a un poco de detalle como he tratado de hacer en esta reunión, ¿sí? Entonces, hemos tratado de establecer cómo salen los hechos, de dónde salen y cómo es que esos hechos calzan, ¿en qué? En elementos de una teoría jurídica. Reflexión final. Doctor, ¿usted qué tips me puede dar para hacer bien una teoría del caso? Ya te voy a dar 3 tips. Y no me estoy burlando, ¿eh? Primer tip. ¿Cómo saber cuál es la teoría jurídica que más se ajusta al caso? Sabiendo dogmática penal. Tienes que saber duro derecho penal. Si no, no vas a encontrar la teoría jurídica y menos los elementos de la teoría jurídica. Si no sabes dogmática penal, ¿vas a saber cuáles son los elementos de la imputación a la víctima? Si no sabes dogmática penal, ¿vas a saber cuáles son los elementos del estado de necesidad exculpante y en qué se diferencian del estado de necesidad justificante? Si no sabes dogmática penal, ¿vas a saber qué elementos normativos y descriptivos tiene el lavado de activos? No, ¿verdad? No vas a saber. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. Si no sabes dogmática penal, hay una forma, apréndela. Porque es indispensable para hacer teoría del caso. Saber dogmática penal. Doctor, y para encontrar buenos hechos, ¿qué me sugiere? Aprende a investigar, hermano. Si no sabes hacer una investigación con dibujo de ejecución, no sabes hacer una investigación programática, no sabes trabajar con hipótesis, con variables dependientes, independientes, no sabes hacer un planteamiento de ese tipo, y eres fiscal, dejarás a la policía que haga su chamba mejor. Doctor, disculpe. Bueno, yo estoy recién incursionando en el campo del derecho, soy estudiante, pero sí me apasiona lo penal. Entonces, la pregunta es, ¿qué libro usted sugiere, no? Para Lío. poder aprender. Ah, mentira, estoy bromeando. Estoy bromeando. Aprender dogmática penal, ¿no? De una forma más práctica, como usted suele explicarlo, doctor. Estoy bromeando, doctora. Hay varios libros. Doctor, he revisado sus libros en algún momento, son bastante extensos. Yo le estoy pidiendo un libro que ayude de una forma técnica y práctica, de esta manera poder tener los conceptos más claros, ¿no? Hay algunos autores en dogmática penal en el Perú que yo les tengo mucho aprecio y mucho respeto. Para mí, autores serios en materia penal en el Perú, tengo a Percy García Cabero, tengo a Iván Meini. Estoy diciéndote autores serios en materia penal en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor, sí lo escucho. El desaparecido Felipe Villavicencio también. Buenos manuales en materia penal. Gustavo Pozo también, pero todavía se ha quedado en el tiempo en algunas teorías, pero bueno, es una opción, ¿no? Ahí está. El maestro Gustavo Pozo. Doctor, una consulta, perdóneme, doctor Almanza. Usted está hablando esto de la calificación alternativa. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de explotación sexual y acompañado de lesiones, ¿no? A la agraviada. ¿Podríamos hacer con un concurso o como una tipificación alternativa para la teoría del caso? Es que ese es el gran problema, mi querida doctora. Gracias por su pregunta, pero ese es el gran problema. ¿Qué pasa si yo no manejo dogmática penal? ¿Cómo califico? Porque cuando voy a calificar tengo que tener los problemas que la doctora me está comentando en este momento. Si es concurso real, si es concurso ideal, si es delito continuado, o de repente no es concurso de delitos, de repente es un concurso aparente, un concurso de leyes. Vamos a elegir cuál ley es. ¿Y qué tal si no entiendo los criterios de especialidad, subsidiariedad, alternatividad? ¿Qué pasa si no entiendo los criterios para establecer
¿Cuál es la mejor ley? ¿Qué tal si no entiendo lo que es la consunción o la absorción? Ahí estoy fregado. Si no entiendo dogmática penal, estoy muerto. Corro muerto porque no puedo calificar. Entonces, es importante el tema de la dogmática penal. O sea, no crean que con un curso de litigación oral van a saber hacer teoría del caso. Yo les digo cómo se hace, pero eso que les digo de cómo se hace presupone un conocimiento fuerte de dogmática penal y un conocimiento fuerte de investigación. Si sé investigar, voy a conseguir hechos. Y sé dogmática penal, voy a poderlos encuadrar. Doctor, ¿y cuánto tiempo me toma aprender dogmática penal? La vida. La vida te toma. No es tan fácil, no subestimen la dogmática penal. ¿De acuerdo? Miren, yo les cuento una cosa. Hace años de mi vida que me estoy dedicando a la dogmática penal. Y cada vez que leo, siento que hay tanto por aprender. Siempre he dicho que el curso más difícil de la Facultad de Derecho para mí fue Teoría del Delito. El curso más difícil de todos. Porque es el curso más complejo. Desde conducta, tipos de conducta, ausencia de conducta, omisión, tipos de omisión impropia, causales, supuestos de garante, historia de todo eso, imputación objetiva, causalidad, evolución de la causalidad, momentos de la causalidad, imputación objetiva a los términos actuales, en acción, en omisión, en peligro, resultado. ¡Ah! Si te sigues avanzando, elementos normativos, descriptivos, autoría, participación, teorías de la autoría y participación, si vas a llevar dogmática penal y teoría del delito de manera seria, mi respeto, si sabes penal. ¿De acuerdo? Es bonito, es muy lindo. Es muy linda la dogmática penal, es un curso muy, muy apasionante, a mí me encanta. Sin embargo, requiere bastante dedicación. Y les digo porque cuando yo era recién egresado de la universidad, cuando mis primeros años yo me pasé, yo era civilista. Se los cuento para que les sirva de consuelo a muchos, yo era civilista. Y no era tan mal civilista, porque alguien que es mal civilista no sería jefe del despacho civil de salud. Alguien que sería mal civilista no sería secretario de juzgado civil. Alguien que sea mal civilista no sería gerente de registros públicos, en algún momento encargado de registrar ilegal. Alguien que sería mal civilista no sería autor del Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas en la parte de derechos reales. Yo soy civilista buenos años de mi vida y algo de civil sabía. Hasta que un día me reinventé, me volví penalista. ¿Por qué? Por un accidente del destino. Me harté de registros públicos, postulé a la fiscalía, a una fiscalía civil, y cuando me mandaron a una fiscalía civil, no era civil, era mixta, y no veía nada de civil, solo era penal. Entonces, ¿qué tenía que aprender? No. ¿Qué tenía que aprender? Penal, ¿verdad? Y algo aprendí de penal, tan es así que ahora enseño penal. ¿Ves? Aprendiendo en la cancha. Se aprende, es bonito. Penal es bonito. Es bonito, es apasionante. Es más romántico que civil. Así que, doctores, si no han aprendido penal, me pongo yo como ejemplo. ¿Cómo aprendí penal sobre la marcha? ¿Cierto? Si yo siendo civilista aprendí penal, ustedes con mayor razón, que tienen más tiempo en penal que yo. ¿O no? Así que no se desmoralicen. Va, para adelante. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí me tengo que ir. Doctor, una última pregunta, por favor. Con gusto. Muchas gracias, doctor. Quería preguntarle, ¿cuál es el momento más idóneo para presentar un peritaje de parte? El mecanismo más... El momento más idóneo. No, es que es el momento único, no es el momento más idóneo, es el único que establece el código. El código dice el peritaje de parte se presenta en el momento en el que se nombra peritos oficiales. Cuando se nombran peritos oficiales, te corren traslado a ti para que tú dentro de los 5 días pongas tu perito de parte. Y si no lo haces en ese momento, tu oportunidad de ofrecer peritos de parte precluye. Ese es el momento, cuando nombran el perito oficial y te corren traslado y te dan 5 días para que decidas si haces tu peritaje de parte.
Doctor, yo lo entendía que después de realizar el peritaje de parte del fiscal y ya están las conclusiones, sobre esas conclusiones yo podría presentar una Eso era el Código de observación, Procedimientos observaciones. Penales. Con el nuevo código no es así. Con el nuevo código, doctora, tienes ese momento. Y eso es así. Ah, ok, muchas gracias, doctor. No, doctora, no se preocupe, estamos para eso. Felicidades, doctores, tengan muy buenas noches, un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Que estén muy bien. Felicidades, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes.